Una vez dada la introducción a esta unidad con las nociones que dimos sobre evaluación de proyectos de inversión, vamos a ver el punto que sigue, muy importante, la evaluación, método de evaluación de proyectos, donde consideramos el BAN como el más relevante y después llamamos los competidores del BAN a los demás, que en realidad son algunos que ya conocen, como la TIR, etc. Entonces, vamos a pasar concretamente a los distintos métodos. Cuando hablamos de métodos de evaluación de proyectos de inversión, vemos básicamente, podemos hacer una primera gran clasificación, métodos que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero y métodos que sí tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. Obviamente que en nuestra materia los que vamos a considerar más cercanos a lo que nosotros pretendemos son los que sí tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, a diferencia de los otros. Los que no tienen en cuenta el valor tiempo dinero son los que llamados periodos de recupero simple o periodo de recupero sin descontar, de flujo de fondos sin descontar, y las tasas de rendimiento contable que se han visto en análisis de estado contable y alguna otra materia como costos. Y los métodos que sí tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, vamos de el periodo de recupero descontado, el idéntico al de arriba, solo que en este caso están traídos al momento cero, los distintos flujos de fondo, el VAN o valor actual neto, la TIR o tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad o índice de rendimiento. Veamos el más simple, que es el periodo de recupero, que es simplemente el tiempo que pasa o el tiempo requerido según el criterio del que invierte, para que una inversión genere los flujos de fondos suficientes como para recuperar la inversión inicial. O sea que en este caso respondería a la pregunta, ¿en cuánto tiempo recupero la plata? Ese sería en términos de la calle, digamos. Por más que nosotros vamos a ver que hay otros métodos mejores, no es para menospreciar al empresario o al comerciante que los usa porque por alguna razón eh, consideran que es así. Eh, bueno, aquí sería los criterios de aceptación para este caso, que son en los dos casos son subjetivos, dependen del inversor en este caso. Para el periodo de recupero es el número de periodos sería el que yo pretendo haber recuperado el dinero. Ya vamos a verlo con un casito, con un ejemplito, pero siempre esto es subjetivo del decisor. Como ejemplo, vemos aquí un determinado flujo de fondos para que tenemos una inversión inicial y flujo en 4 periodos, pueden ser años, en este caso dice años, pero puede ser cualquiera, meses o semanas o semestres, lo que nos guste. En este caso tenemos un 1000 de una inversión inicial, en el flujo 1 un flujo de 300 pesos positivo, en el segundo 500 positivo, y vamos viendo, hasta acá ya recuperamos 800 de los 1000. En el tercer periodo, que en este caso son años, el flujo de fondos es de 400 y ya pasamos a tener, entre comillas, ganancias. En este caso hacemos simplemente una regla de 3 simple y vemos que según este método, que es muy tradicional entre los comerciantes y los empresarios locales, pequeños por supuesto, en este caso la inversión demora 2 años y medio en recuperar la plata, la inversión. Si le hacemos la pequeña ajuste de tener que actualizar cada uno de estos flujos, el que era 300 traído a una tasa anual o del periodo de 10%, en realidad no son 300 sino un poquito menos, porque recordemos que es dividido 1 más la tasa, en este caso sería dividido 1,10. El segundo flujo por 2 periodos es sobre 1,10 al cuadrado o 1,21, cada uno de estos flujos va a estar más erosionado que los anteriores. O sea que hasta que la sumatoria de los flujos
supere los 1.000 pesos, vemos que pasa de 3 años y un poco más, que si hacemos una regla de 3, nos da que recién pasado los 3 años, recién recuperamos la inversión inicial. Siempre, en este caso, salvo que haya deflación, cosa que sería rarísimo, el periodo de recupero descontado va a dar una cantidad mayor de periodos para recuperar el dinero que el simple. Vamos al BAN, que es el que más vamos a hacer hincapié. Una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, aquí está resaltado, es un monto de dinero. El BAN siempre son unidades monetarias, que aquí hablamos que es el monto de dinero que excedente tras recuperar la inversión inicial, recuperar los costos operativos, etc. El BAN se calcula, ya lo vamos a ver, directamente pongo visible la fórmula, se calcula como la sumatoria de los valores actuales de los flujos de fondos netos del proyecto, de los esperados. En este caso, acá están la sumatoria de los flujos de fondos netos esperados para n periodos, descontados a la tasa de costo de oportunidad o costo de capital o rendimiento requerido, como nos guste, son todos sinónimos. Menos la inversión inicial, que en este caso la simbolizamos como I sub 0. Esta fórmula es la que tenemos que tener presente en todo el desarrollo de esta materia. Afortunadamente ustedes ya lo traen a estos conceptos de matemática financiera y de alguna otra materia, pero en esta es básico también. En esta sumatoria de los flujos de fondo netos descontados sería lo que vale el proyecto y la inversión inicial lo que cuesta. O sea que se supone que este componente, que es lo que valen los flujos de fondos descontados, tiene que ser mayor que lo que cuesta. O sea que si este miembro de la resta, este componente es mayor que este, obviamente el resultado tiene que ser positivo. Entonces, el BAN podemos decir también que es el valor del proyecto, que sería toda esta primera parte, menos el costo del proyecto. Siempre en cualquier empresa lo que tendrá que hacer es estimar los flujos de fondos, obviamente, serían esos flujos de fondos netos que vimos en la sumatoria de recién, descontarlos a la tasa de costo que se supone adecuada para estimar un valor presente. Y a estos valor presente restarle el valor de la inversión inicial y se va a calcular el valor actual neto. Neto porque le restamos la inversión inicial. El criterio de aceptación, ya es obvio a esta altura, es si el BAN es mayor que 0, o sea, si el BAN es positivo, el proyecto se acepta porque le agrega valor a la empresa. Entonces, como resumen al significado del BAN, siempre tengamos en cuenta que es una cifra, que es un monto de dinero. No es ni tasa, ni una relación, ni un porcentaje, ni nada. Es un dinero. O sea que cuando hablemos del resultado de BAN, siempre el resultado va a tener un signo monetario antes. En nuestro caso va a ser pesos tanto. En la segunda parte representa el aumento o disminución de valor de la empresa para los dueños o del proyecto, que el proyecto le trae a los dueños. En este caso, obviamente, lo vamos a llevar adelante cuando el BAN sea positivo porque va a significar un aumento en el valor de la empresa. Cuando una empresa tiene de antemano presupuestado que ese BAN en un proyecto va a tener un BAN negativo, no lo va a llevar a cabo. Y la tercera es que es la manera como se hace operativo el objetivo de la función financiera. Habíamos dicho que era maximizar el valor actual de la empresa para los dueños. Los criterios de aceptación y rechazo obviamente son si es positivo se acepta porque agrega valor y si es negativo se rechaza porque le quita valor a la empresa o destruye valor, como dice acá. Las ventajas, básicamente, tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, para nosotros es una ventaja importante. Tener en cuenta el riesgo a través de la tasa, o sea que si nosotros consideramos que la inversión es más riesgosa, es muy probable que el inversor considere que la tasa R que usamos para descontar los flujos de fondos va a ser un poco más alta. Cumple con el objetivo de la administración financiera, que es maximizar el valor de la empresa para los dueños a través del valor agregado que le va a dar.
y refleja la contribución económica del proyecto al valor de la empresa. Y como desventaja, decimos que no mide una tasa, no me dice qué rentabilidad tiene el proyecto medido como tasa. En realidad todo esto nos sirve para llegar al segundo gran método, digamos, de evaluación que tenemos. Precisamente si acá decíamos que el anterior no mide la tasa de rendimiento como una desventaja, bueno, precisamente esa es la ventaja del método que sigue, que es la TIR. Es una tasa intrínseca de la rentabilidad de la inversión. Matemáticamente es la tasa que, si la usamos como tasa de descuento, iguala la sumatoria de los valores actuales futuros con la inversión inicial. En fórmula es todo muy parecido, si se fijan es muy parecido, también intervienen los flujos de fondos netos, interviene la sumatoria de los mismos periodos, interviene la inversión inicial, pero la tasa es la que hace que estos dos componentes sean iguales. Y si nos fijamos y volvemos a la fórmula de Bank, que aquí teníamos la tasa de corte, o sea, que nosotros considerábamos adecuada, si esta tasa es mayor, este componente va a ser menor. O sea que la TIR, en este caso, va a ser la tasa que iguale los flujos de fondo con la inversión inicial. Otra manera de verlo que se desprende acá, lo vamos a ver en una diapositiva futura, es que si hacemos, es la tasa que hace que el van sea cero. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Bueno, acá está dicho que es la tasa que hace van igual a cero. Si nos fijamos, esta es la fórmula que teníamos antes. Allá se veía como que todo este componente es igual a la inversión inicial. Se desprende, ya supongo que lo han visto, que esta tasa, en este caso, si teníamos un van positivo, esta tasa va a ser mayor que la tasa R. O sea que este es el criterio de aceptación precisamente que tiene este método, es que la TIR tiene que ser mayor que la tasa de rendimiento requerido. Si nosotros a un proyecto le pedimos que dé el 10%, si me da el 8%, no lo voy a llevar adelante, tiene que ser mayor la TIR que el rendimiento que uno pretende de esa inversión. Los criterios para aceptar o rechazar es que la TIR sea mayor a la tasa requerida, se acepta porque rinde más de lo que cuesta, y si fuera lo contrario, se rechaza porque rinde menos de lo que cuesta. Y el significado es qué es la verdadera tasa de rendimiento de un proyecto. En este caso, es muy fácil de entender, esa es una de las ventajas que tiene también. Acá vamos a ver las relaciones que puede haber entre el van y la TIR, o sea, cómo en este puntito que se llama perfil del van, lo que se ve es cómo se comporta el van ante cambios en la tasa de corte que se use. El mayor valor, indudablemente, va a ser si fuera tasa cero, o sea, si no existiera un rendimiento requerido mayor a cero. Y va a ir descendiendo en la medida que nosotros le pidamos a ese proyecto una tasa de rendimiento un poco mayor, el van va a ser menor. Este sería lo que grafica una situación como esta. Un determinado flujo de fondos con tasa cero, aquí estarían los porcentajes de tasa, no lo dice, pero sí, estas son las tasas, son porcentajes. Esta es la sumatoria de los flujos de fondos sin descontar, y en la medida que vamos aumentando la tasa, el valor del van de esa sumatoria de flujo de fondos, en la medida que le vamos agregando valor a la tasa con la que les descontamos, va a ser menor, y va a llegar un momento en que va a ser igual a la inversión inicial, que precisamente es la TIR, esa tasa, es el momento que corta la ordenada, perdón, en el cero, es el momento, es la TIR, y de ahí en más, si tenemos tasas de costo mayores que la TIR, van a ser negativos. Entonces vamos a tener que el proyecto va a tener el mayor van posible en la medida que no descontemos los flujos, y mientras más se le pida el proyecto, va a terminar siendo cada vez menor hasta que terminará siendo negativo. En el momento que corta, que se hace cero, es la TIR.
Las ventajas de la TIR básicamente que tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, es la tasa de rentabilidad del proyecto, muy relacionada con el BAN, normalmente da valores, lleva decisiones iguales. Vamos a ver también que hay algunos casos que hay excepciones, pero casi siempre lleva la misma decisión. O sea, si la TIR es mayor que la tasa de corte, el BAN va a ser positivo. Y también es fácil de entender, o sea, decirle a un empresario esto le rinde tanto por ciento, lo entiende perfectamente, mucho más a veces que el BAN, de decirle cuánto le agrega valor a su empresa. Es más difícil, esto es mucho más fácil, es como un plazo fijo, de decir esto rinde tanto, tanto por ciento, esto le está rindiendo tanto, es una cosa absolutamente fácil de entender. Las desventajas, así como era la ventaja del BAN, en este caso no refleja la contribución económica en pesos, en el valor de la empresa. Aquí hay otra que lo vamos a ver más adelante como un poquito más desarrollado, que no distingue entre préstamos y endeudamiento. O sea que aquí una tasa de un proyecto de inversión con flujos positivos y un préstamo que va a tener flujos negativos, va a tener inicial el ingreso del préstamo, pero todos los flujos van a ser negativos, pero pueden tener la misma TIR, porque hay una tasa que iguala esos flujos. O sea que en este caso hay que saber leer a la TIR, en este caso, cuando se trata de un proyecto de inversión o de endeudamiento. Hay otro defecto también, si se quiere, que es una de las cosas que hace que no lleve a iguales decisiones que van, es que en algunos casos, cuando hay flujos de distintos valores, nosotros le llamamos flujo de fondo no convencional, o sea que no sean todos positivos, sino que se mezclan los positivos y los negativos, puede eventualmente dar tasa más de una TIR, más de una TIR. La otra es que eventualmente podría llevar a desechar el proyecto con mayor contribución económica en contraposición al BAN, pero en este caso, si se da una cosa así, seguramente no tienen la misma magnitud los proyectos, si no, no sería así. El ejemplo que decíamos recién, que la TIR va a ser una, ya sea un proyecto con flujo positivo o un proyecto de endeudamiento. Aquí vemos, por ejemplo, un proyecto de inversión en donde se invierte, que sean idénticos. Se invierten 10.000 pesos y tenemos 5 flujos de 2.800 pesos positivos, que da un BAN positivo y una TIR del 12,38% en este caso. Si en lugar de un proyecto de inversión fuera un préstamo, nos ingresa el dinero y si fuese exactamente igual, la TIR, si se fijan, por más que sea un préstamo, es exactamente idéntica, pero el BAN obviamente en este caso va a ser negativo porque son flujos exactamente opuestos. En esto aparentemente se invertiría el criterio de decisión, pero lo que tenemos que hacer es saber leer, saber que estamos ante una deuda y no ante un proyecto de inversión cuando vemos la TIR. Bueno, y hablando de lo que habíamos mencionado recién, de los inconvenientes de la TIR, que eventualmente, pero es raro esto, que dé más de una TIR, se da cuando, por ejemplo, tenemos flujos no convencionales. O sea, en este caso hay un proyecto que tiene una inversión inicial de 60 pesos, 60 millones, como quieran, tiene en el primer periodo un fuertísimo ingreso de 155 y después un gasto al final. Este tipo de proyecto daría una TIR como esta, así como antes habíamos visto que la TIR siempre empieza desde más arriba y va bajando hasta que corta la línea de las abscisas. Bueno, en este caso tenemos que esta sería la eventualidad de una curva como esta, de un proyecto como este. Tiene dos TIR. Una, si pueden hacer la prueba, este proyecto lo descuentan en la tasa del 15,6 y le va a dar 0, y si lo descuentan en la tasa de 42,7 también les va a dar 0. Son rarezas de la matemática, pero no es ninguna otra cosa mucho más que eso.
En este otro caso, aquí sí es un temita un poquito más relevante y se ve con mucha más frecuencia este tema, cómo es la cuestión con el ban y TIR cuando hay proyectos mutuamente excluyentes. Voy a quitar el flujo. Acá lo que tienen que fijarse básicamente, no nos detengamos en los números, porque no vale la pena, son demasiado simples y además que están subidos también. Pero si se fijan, cuando van y TIR pueden dar distinto criterio de selección. En este caso, sería, si recuerden que cualquiera de los métodos, en la medida que tenga los flujos de fondo más cerca del inicial, no va a ser tan afectado por una tasa alta. En la medida que como este segundo, si se fijan, son casi idénticos, los proyectos tienen la misma inversión inicial, solo que el primero, el proyecto A en este caso, los flujos más fuertes están al inicio y después recién van disminuyendo hasta que termina con un flujo pequeño. Sin embargo, el otro proyecto empieza con flujos pequeños y van agrandándose y terminan con que los flujos principales son al final. Si hacemos la sumatoria de los flujos de fondo sin descontar, o sea, considerando que esto los traemos a tasa cero, es preferible el proyecto B, que va a ser tiene una sumatoria de flujo de fondos sin descontar menos la inversión inicial de 250 contra 160 del otro. Aparentemente sería mucho mejor este. Pero ¿qué pasa? Eso es a tasa cero. Si nosotros empezamos a incrementar el valor de la tasa requerida, este que tiene los mayores valores, los valores más importantes, al final se va a erosionar mucho más rápidamente los valores de allá cuando los traigamos 4 o 5 periodos hasta el momento cero. Entonces, vemos que este es el comportamiento. Este es el proyecto A que parecía el mejor y este es el proyecto B que tenía, este es el proyecto A que tiene los flujos más importantes. Al final, cuando aumenta la tasa que uno le va pidiendo a ese proyecto, o sea que consideramos que en lugar de no nos conformamos con el 5 ni con el 6, sino que le pedimos el 15% a ese proyecto, resulta que el proyecto que tenía los flujos de fondo más fuertes es el que más rápido cae. Así que sería esta línea que aquí se ve lila, que es el proyecto, de, B en este caso. Bueno, em, ah, perdón por esto, ya me estaba pasando de... Hay una característica que a la izquierda hay un punto donde se cortan las dos líneas de comportamiento del van. Los dos son idénticos, los van, y hay un punto que fue descubierto por un matemático Fisher, y como lo calculábamos, ahí lo hace con obteniendo la TIR de las diferencias de los dos proyectos. En este caso, obteniendo la TIR sacamos la diferencia de los dos proyectos, en cualquiera de los dos sentidos lo podemos hacer. Recuerden que si son signos, tomamos todos signos positivos aquí y el negativo allá, en cualquier orden que pongamos los dos proyectos, A menos B o B menos A, nos va a dar lo mismo. Recordemos lo que vimos hace un rato con las TIR de los endeudamientos, nos va a dar una determinada tasa. Y, o casualidad, esa tasa de aquí, en este caso es 11,96, es la tasa en donde se corta las dos. Eso va a dar un band determinado, los bands van a ser iguales, que nos trae esto como que a la izquierda de ese punto, que le llamamos punto de Fisher o el punto de intersección de las dos líneas, siempre va a convenir el proyecto que tiene, en este caso era el B, que tenía el mayor flujos de fondos sin descontar y que tenía casualmente los principales flujos de fondo con los flujos de fondo con mayor peso al final.
pero cuando la tasa empieza a crecer, cae mucho más rápidamente que la otra y se hace peor. O sea, ¿qué podemos decir? Que a la izquierda del punto de Fisher, en este caso, siempre va a convenir el proyecto que tenía la sumatoria mayor de flujo de fondos sin descontar, y a la derecha siempre va a convenir el otro con una observación, hasta que corten, que pasen, se hagan negativos. O sea que en este caso el proyecto B siempre será conveniente, siempre será conveniente a la izquierda, y a la derecha siempre será conveniente el A, pero con una salvedad, hasta su TIR. Porque si a este proyecto, cualquiera de estos dos proyectos, se le pide, el empresario considera que la tasa adecuada sería un 25%, por ejemplo, nos ubicaría en esta zona en donde los dos van son negativos. O sea que tengamos presente eso, que a la izquierda siempre es uno el conveniente y a la derecha será el otro, pero hasta la TIR. Más allá, si el rendimiento requerido para el proyecto es más que cuál era la tasa, más que el 20,85 que está sacado acá, ninguno de los dos proyectos es conveniente. También otra de las cosas que desarrollaron algunos matemáticos es modificar en cierta medida el cálculo de la TIR para que no tengamos el problema de las múltiples TIR. Bueno, esto también vamos al mismo caso, el mismo ejemplito, pero aquí hay distintas. La idea, básicamente, es que no haya tantos cambios de signo, porque recordemos, en matemáticas se dice que por cada cambio de signo puede haber una tilde distinta. Aquí hice un proyectito súper simple, en donde hay dos cambios de signo, si se fijan, este y este, y nos daba dos TIR, no siempre es así, pero en este caso lo busqué a propósito para que dé esto, pero ¿qué es lo que se hace? Una simplificación cuando se habla de la TIR modificada, es tratar de llevar, de eliminar los distintos cambios de signo. Y ya vamos a ver que de alguna manera o llevamos hasta el final y lo calculamos desde ahí, o traemos este negativo hasta acá o hasta aquí para eliminar los cambios de signo. En definitiva, se intenta solucionar el problema de las TIR múltiples. Esa sería la cuestión. Y los métodos, no vale la pena detenerse tanto, pero se llama, hay un enfoque de descuento, de reinversión o uno combinado. El de descuento es llevar los flujos negativos hasta el momento cero, por lo tanto, si traemos todos los flujos negativos al momento cero, con una determinada tasa, en este caso se puede llegar a utilizar la tasa R, la de costo de oportunidad, para cualquiera de estos juegos, digamos, de tratar de evitar las TIR múltiples. Y en este caso traeríamos estos 99 por dos periodos, llegaríamos a una cifra que ahí sí se puede comparar y obviamente nos va a dar una sola TIR. El de la reinversión es exactamente el contrario, llevar los positivos hasta el final y bueno, ahí no, lo que dé, el valor desde ya va a ser distinto al 15 y al 42 que habíamos visto antes, por supuesto. Y el combinado es llevar todos los positivos para un lado y todos los negativos para el otro, y obviamente vamos a llegar a comparar dos grandes valores y con un solo cambio de signo. No vale más la pena ese tema. En cuanto al índice de rentabilidad, supuestamente lo tienen que haber visto en otras materias también, pero bueno, este es muy parecido a VAN y a TIR son casi la misma fórmula, pero con VAN es casi idéntico, pero en este caso lo que mide no es los pesos que le quedan a la empresa comparando los flujos de fondos descontados contra la inversión, restándole la inversión inicial, sino que lo pone como un cociente. En este caso lo hace como se ve aquí abajo. Esto, si se acuerdan, era el primero de los dos términos de la resta.
hacíamos el subflujo de fondo descontado la tasa R menos la inversión inicial para sacar el BAN. En este caso comparamos el valor, lo que vale, con lo que cuesta, así como lo habíamos llamado de una manera simplificada allá, y nos da una razón, costo-beneficio, o beneficio-costo en este caso, que mide el cuánto valor se creó por cada peso invertido. O sea, si teníamos que los flujos de fondo eran para una inversión de 1000, por ejemplo, teníamos flujo de fondo descontado de 1100, si sacáramos el BAN sería 100, que es 1100 menos 1000, daría un número en unidades monetarias de 100 pesos para nuestro caso. Y si lo sacamos por este índice, daría 1,10, que da que por cada peso obtenemos 1,10. Es un índice muy aconsejable, sobre todo para cuando tenemos varias alternativas de proyecto para hacer y la empresa las puede llevar adelante, tiene varios proyectos chicos, en muchos casos, y no los puede hacer a todos. La manera es ir seleccionando desde los proyectos que tienen mayor índice de rentabilidad, a ordenarlos en ese sentido y que la empresa seleccione hasta donde le alcance la fuente de financiamiento, y ese sería un buen criterio para momentos de restricciones de fondos, cuando no le alcanza para todo. Tiene que seleccionar entre qué proyectos hacer. Y bueno, en este caso los criterios de decisión son que si el índice de rentabilidad es mayor que 1, se acepta; si es menor que 1, se rechaza; y si es 1, tenemos que ver si nos ofrece alguna otra opción, alguna alternativa, o si este proyecto tiene alguna opción de abandono o de ampliación, alguna cosa así. Si no, es indistinto hacerlo o no hacerlo, no aumentaría valor. Con respecto a esto de si tiene opciones, vamos a ver algo en esta unidad, en la parte práctica sobre todo se ve, y después mucho más profundamente y con otras herramientas en el final de la materia. Bueno, me parece, vamos a ver los inconvenientes de todas las técnicas. Los proyectos mutuamente excluyentes son uno de los inconvenientes. Tengamos en cuenta que los proyectos de endeudamiento pueden llevar a algún tipo de duda, sobre todo en la TIR, que la TIR siempre va a dar un número positivo, y así sea una deuda o un proyecto. Puede haber TIRs múltiples o ausencia en este caso, y también todo este tipo de inconveniente lo vamos a ver también en esta unidad, en un puntito que va en otro video, que es la evaluación de proyectos que tengan distinta vida útil. En algunos casos puede dar un BAN, el BAN o la TIR puede dar un criterio de aceptación que no sea siempre el correcto, sobre todo cuando hablamos de proyectos que tienen distinta vida útil. Si vamos a comparar una máquina que tiene 3 años de vida útil con otra que tiene 5 años, tiene distintos costos de mantenimiento, distinta performance, etc., es difícil compararlos con el método de BAN. O sea que hay otros métodos alternativos que ya los veremos en otro video un poquito más adelante. Con esto terminamos con la primera parte de la unidad 3. Bueno, nos veremos en la parte que sigue. Vamos a hablar de flujo de fondos el próximo.